Causas de la Primera Guerra Mundial. Las principales causas fueron el imperialismo, que fue un proceso histórico causado por el capitalismo de 1870 a 1914. También la paz armada, que surgió durante el proceso del imperialismo de 1871 a 1914, en la cual los países se prepararon con armas para ver quién era superior. Otros antecedentes de la Primera Guerra Mundial fueron la crisis de los Balcanes, la guerra de Crimea, las alianzas entre países, pero la causa detonante de la Primera Guerra Mundial fue... El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, capital de Bosnia, se lanzó una bomba sobre un coche que pasaba. Los ocupantes, que no eran otros que el heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa, resultaron ilesos. Sin inmutarse, estos continuaron con su visita oficial. Unas horas más tarde, Gavrilo Princip, hijo de un granjero bosnio, se lanzó sobre la carroza real disparando una pistola e hiriendo fatalmente a la pareja austríaca. Esta fue la Primera Guerra Mundial. ¿Qué la caracterizó para ser diferente a otras? Lo que la caracterizó de otras. Hubo nuevos armamentos y sistemas defensivos. Además, la aplicación de los nuevos avances técnicos y de otros sistemas de lucha, como el bloqueo marítimo y la destrucción de puentes e industrias. También la guerra aérea entre aviones. También otra característica muy importante es la masiva incorporación de la mujer al mundo laboral, que ocupó los puestos de trabajo de los hombres que fueron a combatir. En cuestión de economía, se centró en la guerra y su objetivo principal era la producción de armamento. Y el papel desempeñado por la propaganda en la prensa utilizada para mantener la alta moral de la población y las tropas. El Tratado de Versalles fue un acuerdo entre los líderes de las naciones victoriosas de la Primera Guerra Mundial. En este se expresaban los acuerdos de paz, donde se regresaron los territorios de Alsacia y Lorena a Francia. A esta nación se le permitió posicionar soldados en la frontera entre el Estado alemán y el francés. Se le quitó territorio a Alemania y a Austria-Hungría para convertirlos en nuevos países como Polonia y Checoslovaquia. También se dio parte de su territorio a Italia y Bélgica. Por otro lado, se redujo el número del ejército alemán a menos de 100.000 hombres. Se prohibió la producción de artillería pesada y los alemanes solo podían tener 6 navíos de guerra y 6 cruceros. Wilson trató de introducir sus 14 puntos, como la creación de la Sociedad de Naciones, libertad de navegación en los mares, supresión de las barreras económicas, ganancias recíprocas de que los armamentos nacionales serán reducidos al límite, entre otros. Buenas noches, doctor Rocha. Buenas noches. Lo invité aquí al programa porque sé que es un experto sobre el tema de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo por una característica muy inusual que tiene usted, bueno, más bien su familia, ya que me enteré que su abuelo participó en la Primera Guerra Mundial, ¿es cierto? Sí, es correcto. Él fue un aviador alemán y a cual le pertenece esta chamarra. Cuando era niño me contó que después de la Primera Guerra Mundial, como consecuencia, fue establecido el Tratado de Versalles. Como consecuencia de este tratado, los alemanes se indignaron mucho porque perdieron territorio, tuvieron que pagar la deuda. Entonces hubo un resentimiento muy grande hacia las naciones ganadoras y también se culpó a los judíos como los causantes de haber perdido la guerra y los discriminaban. Por otro lado, también iniciaron los regímenes totalitarios, como el nazismo en Alemania, para aumentar los territorios y volver a ser una potencia que antes era. Buenas tardes, estudiante Valencia. Tengo entendido que después de la Primera Guerra Mundial sucedió un acontecimiento muy importante. ¿Me podría platicar qué es? Bueno, este acontecimiento importante es la Gran Depresión. Este fue una gran recesión económica que comenzó a principios de 1929, con la caída de la bolsa del 29 de octubre de este mismo año. Esta fue originada en Estados Unidos, pero aún así afectó a diferentes países de Europa y de Latinoamérica. Esta fue conocida como la depresión económica más importante de la historia moderna.
Durante esta época, las características que marcaron esta recesión fueron: la gente estaba desempleada y pobre, perdían sus casas y no podrían comprar comida, por lo que los habitantes estaban en descontento. Además de que no existía una movilidad económica. Fue así como la política macroeconómica entró en función. El presidente Roosevelt, con la ayuda del economista inglés Keynes, trabajó con el producto fiscal, pues comenzó a hacer uso del gasto público, generando así empleos y con ello producción y movimiento económico. Esto fue como una inyección para incrementar la oferta. Sin embargo, para combatir esta recesión, Estados Unidos tuvo que endeudarse. Es importante recalcar que dentro del producto fiscal existe también el uso de los impuestos, pero en ese momento solo se le cobraban los impuestos a los empresarios que, a pesar de esta recesión, seguían manteniendo su capital. Hola doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos pudiera decir cuáles fueron las causas de los olvidos? Sí, claro. Bueno, las causas radicarían en la crisis económica mundial y en la crisis económica de 1929 debido a la dependencia que se tenía sobre Estados Unidos. Afectó profundamente a Europa debido a que en su reconstrucción estos tenían dependencia en su agricultura y demás industrias, y también en la Alemania debido a esa afectación que tuvo sobre los tratados de Versalles que fueron anteriores a esta. Las consecuencias sociales de esta crisis económica y social fueron el quiebre de múltiples empresas que dieron desempleo y descontento a la misma población, y esto tuvo un gran descontento con ellos mismos y con el gobierno. Y posteriormente tuvieron que hacer una baja de esta misma y fueron muriendo. El totalitarismo fue un régimen político que comenzó como respuesta del fascismo por Benito Mussolini. Este régimen es la concentración de todas las fuerzas y o valores que tiene el Estado sin dejar nada fuera de él. Este régimen político era de tipo no democrático, negando la libertad y los derechos individuales. El Estado ejerce todo el poder sin ninguna división y sin ninguna restricción. Además, que existe un Estado omnipresente, el cual cubre todos los espacios de la sociedad. Algunas de sus características principales son las siguientes. Existe una primacía de Estado, en el cual este controla todos los aspectos de la vida de los individuos, cumpliendo las necesidades del Estado. Existe un partido único, donde este impone la dirección económica, social, cultural y política. Y también existe lo que se conoce como política del terror, donde el Estado reprime a sus oponentes políticos y crean enemigos internos y externos para poder justificar esta represión. Además de que se generaba un culto al líder y propaganda. Un ejemplo del subgénero del totalitarismo fue el nazismo, hecho por Adolf Hitler. En la Primera Guerra Mundial se alistó para participar en el ejército bávaro, mostrando fuerza y valentía. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en la ciudad de Braunung am Inn. Fue un político alemán que finalizó sus estudios hasta la secundaria. Posteriormente se mudó a Viena para poder ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena, lo cual no pudo lograr por falta de talento. Él se enlistó en la Primera Guerra Mundial para participar en el ejército bávaro, mostrando fuerza y valentía. En 1919, tras la derrota de Alemania, Hitler se unió al Partido Obrero Alemán, rebautizado después con el nombre de Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo, nazi. Y en 1921, Hitler fue nombrado Führer. Fue así como difundió su odio racial. En 1923, trató de realizar un golpe de Estado hacia la República de Weimar, lo cual no consiguió. Y así fue sentenciado a 5 años de prisión, en lo cual escribió su libro Mi lucha. Posteriormente fue liberado en 1924. Durante los grandes disturbios, los alemanes comenzaron a creer las ideas de Hitler, que existió una conspiración de los judíos, consiguiendo así Hitler obtener más votos y su apoyo. Sistema económico nazi. El capitalismo. El capitalismo es un sistema de organización económica caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción y la utilización del trabajo asalariado. Este es un sistema de organización económica descentralizado. El capitalismo se dividía en varias fases en la economía nazi. La primera fase era superar los efectos de la crisis de 1929, la Gran Depresión, que también constituía la reactivación de la economía y el fin del desempleo. La segunda fase desarrollaba una economía de guerra desde 1936 hasta 1939. Los nazis se hacían cargo directamente de la economía, donde ellos perseguían la autarquía. También se limitó el consumo, los beneficios empresariales y se aplicó el racionamiento.
El nazismo es una ideología creada en Weimar, actualmente lo que se le conoce como Alemania. Fue influenciada por Adolf Hitler y a su vez por Mussolini. Fue creada unos pocos meses después de que Hitler llegara al poder en 1933. Uno de los ejemplos del nazismo, un subgénero del totalitarismo, fue el control de las masas, en el cual buscó apoyo popular para poder mantener el gobierno, así como el uso de la propaganda y quema de libros de autores de izquierda y matanza de judíos. La política económica, superando los efectos de crisis de 1929, reactivaron la economía y finalizaron el empleo, donde los nazis se hacían cargo de su economía, además de limitar el consumo y los beneficios empresariales, donde solo se podían tener medios de producción si apoyaban al gobierno. Buscaba el expansionismo alemán, haciendo diversos pasos como la anexión de Sarre, Austria y Sudetes, así como parte de Polonia y las alianzas con Italia y la URSS. Por último, su ideología incluía el racismo, pues pensaba que los arios eran una raza superior, queriendo así eliminar a los semitas. Después de que Alemania imperial de Guillermo II fue derrotado en 1918 en la Gran Guerra, se creó un Estado democrático que el mundo conocería como la República de Weimar. Se encuentra donde actualmente es Alemania. Debemos recordar que este gran imperio perdió mucho territorio y con ello poder. Este imperio terminó en 1945 con la Segunda Guerra Mundial. Violación de los derechos humanos. Los derechos humanos habían sido aplastados, aunque en 1919 se hubiera creado una constitución en Alemania para defenderlos. Un gran ejemplo es ante los judíos, la noche de los cristales rotos, donde no dejaron que estos tuvieran un negocio o trabajar en lo que quisieran. Había desempleo. Los judíos no podían tener relaciones con la raza aria. En marzo de 1933 se abrió el primer campo de concentración, donde los judíos no gozaban de su libertad. Eran asesinados, no comían, eran forzados a hacer trabajos y no podían tener pareja, entre otros. Los principales derechos violados fueron el primero, el cual dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El número 2, todos tienen todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier índole. El número 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 4, nadie estará sometido a la esclavitud. El 5, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 7, todos son iguales ante la ley. Artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. En 1933 fue nombrado canciller y posteriormente un dictador, comenzando así a crear campos de concentración, prohibiendo todos los partidos políticos excepto el nacionalsocialista y creando leyes para eliminar y quitarle los derechos a los judíos. En 1935, Hitler comenzó con el rearme de Alemania, comenzando por enviar tropas a Renania. Firmó el Tratado de Neutralidad Germano-Soviético, en el cual cedería a la URSS una parte del territorio de Polonia cuando lo tomara. Fue así como la atacó en 1933 y sus aliados británicos y franceses le declararon la guerra a Alemania. Posteriormente, Hitler invadió Dinamarca y Noruega y posteriormente vencieron las tropas de Países Bajos, Bélgica y Francia. Después de esto, Alemania volvió su atención hacia la URSS, llegando hasta las puertas de Moscú, pues los rusos lo obligaron a retroceder prácticamente cuando Estados Unidos interviene en el conflicto. A finales de 1944, el Ejército Rojo y los aliados occidentales avanzaban hacia Alemania. Finalmente, después de la Alemania perdida e invadida, Hitler falleció junto a su esposa Eva Braun el 30 de abril de 1945.